Así que bueno, bienvenidos a todos. Hoy día te estamos haciendo un Pregúntale a un experto especial porque no estamos con un astrónomo o una astrónoma, estamos con un artista que todos queremos. De hecho, es muy conocida en el ambiente de la astronomía. Nos peleamos continuamente, así como, no, es mi artista favorita, no, es mi artista favorita. Y ha trabajado con muchísimas instituciones muy importantes como el Observatorio ALMA, Observatorio ESO, con el Núcleo de Formación Planetaria también ha hecho murales increíbles en varias partes. El año pasado estuvo de gira, cuando todavía se podía estar de gira, ahí en Europa. Así es. Así que tenemos muchas cosas interesantes que preguntarles y como siempre, Ujú. ustedes pueden también ir agregando sus preguntas en los comentarios porque tenemos a nuestro eh, presente estudiante de doctorado, Camilo González, ahí mirando todo esto y poniéndonos todas las preguntas que ustedes vayan agregando en una lista que nosotros vamos a ir chequeando en forma ordenada. Así vamos a evitar que se nos vayan pasando las preguntas. Así que como saben ya Muy el bien. tema de hoy día es arte astronómico, ¿sí? Nuestra experta nos va a hablar de su experiencia, de lo que ha aprendido, de lo que sabe. Así que pregunten, aprovechen este momento, quitémonos la pena del SpaceX, ¿cierto? Sí, qué terrible. O Pero sea, bueno, igual es mejor porque sí. se pospuso para el sábado, Ujú, pero había que preocuparse por la salud, ¿no? El bienestar de los astronautas que iban en esa nave, así que todo bien. sí, El sábado se exactamente. viene. Sí, bueno, y el clima aquí, tanto en astronomía como en los astronautas, manda. No hay nada que hacer Sí, con el clima. sí, El es clima cierto. decide. Bueno, entonces, las preguntas introductorias nos van a servir también para que nos hable un poco más de qué haces tú. Así que voy a comenzar Ujú, inmediatamente. La primera pregunta que siempre hacemos es que en palabras simples nos digas a qué llamamos arte astronómico. ujú. Bueno, a mi parecer, según mis palabras, el arte astronómico es, bueno, toda la creación que se inspira en la astronomía, ya Ujú. sea cualquier tipo de inspiración, como puede ser la música, la danza, el teatro, también obviamente la pintura y todo, pero yo defino más específico el arte astronómico a la gente que se inspira en datos científicos, no Mm, solamente como en imágenes del universo o que le inspire el universo, por ejemplo, y que quiera como representar ese universo que tiene dentro en una obra, sino claro, que para mí el arte astronómico es algo más que se basa en una imagen real, en una investigación, en ciertos datos científicos, que da pie también para poder hablar de astronomía y no solamente de ese universo inexplorado o inexistente de alguien que sienta pintar estrellas, por ejemplo. claro, que también es válido, pero tú estarías generando Claro. esta definición en realidad en base también a lo que has hecho tú, que a mí personalmente Uh -huh. me agrada mucho la idea de que tú quieras transmitir estos conocimientos a través de tu arte. De hecho, tengo algunas preguntas más adelante al respecto de eso. Bueno, entonces, siguiendo con esta idea, quiero que nos cuentes un poco de ti, así como a qué te dedicas y etcétera. Cuéntanos tú. Ya, bueno, eh, mi nombre es Silvana, para los que no me conocen, Sí. como mi nombre real. Eh, yo soy artista visual, también estudié gestión cultural, por lo que también eso me dio como aptitudes para poder gestionar más cosas más allá de solamente pintar. Como por ejemplo la primera exposición que hice con Erika, que al final la hice yo sola, la monté, hice todo yo. Y en un verano. Entonces, obviamente, y en verano, sí, en un verano. Entonces, me dedico a eso, 100% al arte, a la difusión de la astronomía a través del arte, a crear también actividades didácticas que se relacionen con las distintas disciplinas que puede haber, por ejemplo, en un colegio, que es la ciencia, la física, la matemática, la astronomía o las artes en general. Y bueno, también hacer murales. Dentro de mi pintura yo hago de todo, pinto acrílico, mural, fosforescencia, eh, poleras, bolsos, de todo. Que hace ya un poco más de 5 años, creo,
que ya estoy pintando solamente astronomía y me especializo en ese tema. Muy Eso bien, en general. muy bien. Sí, bueno, debo decir que yo misma soy la orgullosa propietaria de un cuadro de Animo Hop. Me Sí, costó lograr que me lo firmara porque yo sé que ella va a ser muy famosa. Cuando yo me jubile voy a poder vivir de ese cuadro. Así que finalmente lo logré, pero está ahí en mi habitación, arriba de mi cama, un metro de es pintura. hermoso. Sí, es Sí, maravilloso, es maravilloso. También tengo boleras, tengo otros cuadros más pequeños y la verdad que varios astrónomos del núcleo también te han comprado varios cuadros. O sea, sí, por eso yo digo sí. con patudez que eres nuestra artista favorita, así pensando en todo el núcleo, porque hay pruebas estadísticas para decir eso. Sí, es verdad. Así que es verdad. Bueno, entonces, también explorando un poco lo mismo, a mí me gustaría preguntarte qué es lo que te mueve entonces a hacer este arte astronómico, como lo defines tú. ¿Qué es lo que me mueve? Ujú. Sí, bueno, me mueve un poco la curiosidad. Yo nació todo esto gracias a que yo empecé a pintar una imagen de astronomía sin saber bien lo que lo que representaba. Permíteme mostrar Entonces la imagen. Sigue hablando, ¿no? ya, Voy a mostrar es la una imagen mientras imagen hablas. que es una imagen, bueno, este fue como un paso para mí porque a través de la curiosidad y de yo quiero querer saber qué es lo que estoy representando, he aprendido un montón de astronomía y como la acción primordial que me mueve es eso, el poder yo aprender, pero al querer yo aprender y al tomar estos Mm. conceptos astronómicos como teóricos, también logré congeniar, ¿no?, mi arte con la teoría astronómica para poder educar. Es decir, si yo me educaba a través de la astronomía, también podía educar al resto con mi trabajo. Y eso fue igual algo que se dio de manera quizá un poco natural, pero que fue súper interesante porque logramos llegar y encontrar un montón de cosas súper bonitas, como es la difusión, estas visitas guiadas y todo lo que hicimos en esos primeros tiempos, pero que Sí, seguimos haciendo también. Así que lo resumiría en eso, como mi curiosidad de, porque amo la astronomía, entonces en verdad me gusta mucho poder saber, por ejemplo, qué es lo que yo estoy representando al momento en que uno piensa un poco o investiga qué es lo que va a pintar, si conoce un poco cómo se forma este objeto o qué es lo que está pintando, es mucho mejor poder representarlo, es mucho más fácil. Es una, como una de las partes fáciles o básicas de poder representar. Al momento de un dibujo, por ejemplo, uno si quiere dibujar un árbol, si nunca ha visto un árbol o no sabe cómo es un árbol, es difícil que uno pueda dibujar un árbol. Entonces yo estaba representando esta imagen de la nebulosa del insecto, pero no sabía qué es lo que era. Entonces ahí en ese momento como ese interés por aprender más de astronomía me llevó a acercarme a la teoría científica y al poder también entregar este conocimiento a los demás eh, con mi arte. Es decir, que mi arte también hable por sí solo y que también poder relacionarlo de alguna manera. perfecto. Eso. Sí, bueno, debo decir que la primera vez que Silvana se nos acercó fue por redes sociales y justamente estaba pintando este cuadro. Y cuando yo lo vi quedé sumamente impresionada porque no podía creer que alguien lograra pintar un objeto, digamos, una nebulosa particularmente, porque para mí la transparencia y la profundidad era algo más o menos imposible de hacer con pintura hasta que llegó Silvana. Entonces, de ahí en adelante, quedé tan impresionada que ahora básicamente hemos hecho un montón de cosas juntas, realmente por la habilidad que tienes, por la maestría que tienes para hacer este tipo de cosas que yo de verdad pensaba que era imposible. Y este es el primer cuadro, de hecho, del que estábamos hablando recién, Sí, donde yo te di una pequeña clase de evolución estelar para explicar qué era lo sí, que estabas pintando. exacto. Sí. Bueno, continuamos entonces con las preguntas. Ahí sí. La siguiente pregunta es,
¿cuál ha sido tu mayor desafío en pintura astronómica? Y esta nos llegó directamente por redes sociales. Ya. Es un desafío eterno, en verdad, porque desde que empecé a hacer pintura astronómica, me pasó de que me enfrenté y me enfrento todavía a muchos desafíos. Porque primero es un desafío llegar y querer simular, ¿no? Representar algo casi idéntico a un cuadro, que te quede con esa realidad, con esa textura, con profundidad y todo. Eso ya es un desafío como artístico, pero el desafío más grande yo creo siempre ha sido el que yo tuve que poner, quizá ponerme al nivel un poco de la exigencia astronómica, o la exigencia que me hacían los mismos como proyectos de lo que yo estaba como tomando. Uno de los ejemplos, reitero, el primer caso en que hicimos un proyecto con Erika, yo le comenté mi interés, tuvimos esta reunión de que nos conocimos, después fuiste a conocer mi cuadro y después quedamos como en hacer algo juntas Mm. y me respondió como en una semana de que sí quería hacer algo, que quería tener una exposición para el Día de la Astronomía y yo tenía la mitad de un cuadro. Entonces tuve que botar mis vacaciones y dedicarme a pintar 7 cuadros a la vez durante todas mis vacaciones, que eso fue, creo que fueron 2 meses en total, que Sí, yo fue todo el pinté verano. sin parar. Sí, que pinté sin parar para poder tener todos los cuadros para el Día de la Astronomía de ese año. Y, y así se me han ido sumando un montón de desafíos. Uno de los más grandes que destaco también, que también fue Erika que me lo puso, es el que tuve que representar a una nebulosa, a una supernova, Ujú. con relieve para un regalo de Wanda, que es una astrónoma no vidente. Y ese fue un desafío porque mi técnica pictórica es muy translúcida, es muy transparente, es muy líquida. No trabajo tanto como con los relieves y la pasta de la pintura, pero Claro. sí trabajo con óleo y otras cosas. Entonces tuve que generar, inventar una forma de poder hacer estos relieves. Y bueno, a mí me gustó el resultado, de hecho. Sí, no sé si tengo una Así foto a mano, que pero voy a ver. No, estuvo fantástico el resultado. De verdad fue para mí felicidad poder regalarle algo así a Wanda, que efectivamente es una astrónoma con discapacidad visual total. Ella no ve nada. Aún así, ujú, astrónoma, es maravillosa, estuvo invitada acá y quise hacerle este regalo y te quedó fantástico. Era la nebulosa del cangrejo. No sé si sí, tengo alguna imagen así como que vaya a encontrar rápidamente en mi computador porque no la tenía preparada esa. Pero bueno, ya. si no, se la pueden imaginar. No, y yo lo tengo en mi Instagram, pero hace como 4 años atrás, así que Lo podemos pueden refrescar después. investigar. Sí. Sí. Pero eso, en general es como siempre el trabajar con instituciones astronómicas y todo me ha puesto desafíos, que es ya sea tener que pintar muy rápido, tener que hacer imágenes que me piden exactas o sacarme también de mis técnicas para poder representar. Sí, y también, bueno, eso es iniciativa tuya, informarte sobre lo que vas a pintar. Eso también es un trabajo, Sí. eh, es tiempo, es harto. Sí. Es muy interesante también que lo hagas de esa forma. Ujú. Bueno, eh, esta pregunta también nos llegó por redes sociales y Ujú. dice si podrían ahondar en el universo fractal, que es algo también aplicado al arte hoy en día. Ujú. Sí, de hecho me gustó esa pregunta, porque sale un poco de lo que estamos acostumbrados a hablar. Sí, Sí, pero en cuanto al universo fractal, es algo que a mí me interesa mucho. El otro día, de hecho, escuchando la charla de Paulina, ujú, dijo que a veces las cosas empezaban mal, porque simplemente la matemática había dicho que podría haber empezado con matemática fractal, en vez claro, de matemática como la conocimos hoy. Y si piensan que, bueno, los matemáticos pueden decir inmediatamente que quizás la matemática fractal es muy difícil o algo así. En verdad es lo mismo que me inspira a mí, por ejemplo,
la inspiración de la naturaleza, de cómo se mueve la naturaleza, cómo se forma, cómo se construye, es ese mismo tipo de construcción, ese mismo tipo de forma en que se hacen las cosas, también es fractal. Entonces quizás si nos hubiéramos fijado quizás un poco más en la naturaleza al principio, hubiéramos empezado por ese arte, o sea, por esa matemática más fractal. Y el arte fractal en sí lo encuentro que es muy interesante como arte, pero que a mí, para mí, en una pintura no tendría mucho caso, porque el arte fractal es algo que necesita interacción. Para mí el arte fractal es perfecto para hacerlo en un video, en un mapping, en una proyección de luz, en algo que tenga movimiento. Ya, perfecto. Porque Bueno, de eso se trata el arte fractal, según yo, es como poder entrar en esta como circuitos infinitos de repetición de una forma que se repite una y otra vez y una y otra vez, y que uno ujú. le hace zoom y puede mirar adentro y sigue siendo lo mismo. Entonces, para mí eso es realmente lo que sería el arte fractal. Pero eh, por eso creo que es más interesante tomarlo desde una, desde una forma más visual de video, ¿no? Sí, Más que sí. una pintura. Aunque igual pensándolo, igual se podría hacer en una pintura, si alguien tiene una pintura gigante y hace realmente estas cosas fractales, Mm, eh, podría, podría quizás hacerle un zoom en un video a una parte e ir alejándolo y que se vea y puede que funcione. Pero igual podría ser, pero según yo es sí, mucho más interactivo. o quizás simplemente poner distintas posiciones donde tú vayas alejándote y vayas viendo la pintura y vayas reconociendo las mismas formas. El otro Claro. día Explora, no me acuerdo cuál Explora, publicó que los brócolis eran fractales y a mí me encanta el brócoli. Y empecé a mirarlo y, y realmente cada ramita era así como un brócoli chiquitito. Sí, son muy lindos. Sí, exactamente. Bueno, por ahí vi una pregunta de la Cata Tello, que ella también es artista, la conocimos gracias a ti, de hecho, es bailarina. Y hizo una muy buena pregunta, pero todavía no sale acá. Yo creo que la va a poner luego Camilo porque no me acuerdo de él. Pero vamos a ir a eso directamente. A ver si la encuentro acá. Acá está. Dice, Sí, aquí está. cómo crees que es importante el arte junto a la astronomía como un aporte para la humanidad? Ujú. Ya. Bueno, yo creo que es súper importante, primero, ya que la unión del arte y la astronomía, como dije en un comienzo, es como la unión de distintas disciplinas. Y esto lleva, yo creo que un aporte a que en un momento siento yo que eran todos superhombres que hacían de todo, como Da Vinci, que es un ejemplo de un superhombre para mí, Mm, que hacía de todo, porque era excelente artista, era científico, era ingeniero, era todo. Pero llegó un momento en que como que necesitamos como humanidad la especialización, de poder como ahondar solamente en una cosa, ¿no? En poder investigar solamente una rama. ujú. Entonces, en ese momento de la especialización, creo que nos alejamos de las distintas disciplinas, dejamos de trabajar como en conjunto. Entonces creo yo ahora el arte y la ciencia eh, tiene que renacer, ¿no? Como fortalecerse para poder entregar de nuevo esto, de poder eh, eh, trabajar en conjuntos como comunidad. Y ya dejar de decir que yo quiero ser un superhombre y quiero hacer todo, que quiero ser ingeniera y artista y todo, no, sino que el trabajo comunitario, el que podamos trabajar entre varios que de distintas disciplinas para poder fortalecernos y suplir las falencias que tienen unas cosas con otras. Por ejemplo, el arte puede que a veces esté muy, muy carente de algún sentido y que el sentido solo se le dé al artista, Mm, como también la ciencia que esté quizá un poco alejada de la difusión y de la gente. Entonces, claro. al momento de quizás unirlo, podemos trabajar mucho mejor y seguir como impulsando a que también las personas se entiendan mejor las cosas, relacionen mejor las disciplinas, tengan más interés, se sientan más identificados. No sé, son un montón de cosas yo creo que aporta el arte y la astronomía y el arte y la ciencia en general.
Exacto. Bueno, Sebastián Pérez, tú lo debes conocer, un astrónomo que para mí es como una Sí. versión moderna de Da Vinci porque él es músico de astrónomo, es que de educador y de todo. Él habla de eso también, lo he visto hablar de eso, de que cuando se junta el arte y la astronomía no nace solamente una mezcla entre arte y astronomía, es algo nuevo, algo distinto. Así que Claro. sí, yo opino lo mismo, sobre todo en difusión ha sido súper valioso contar con arte. No solamente Silvana ha trabajado con nosotros, también varios otros proyectos de distinto tipo, música heavy metal, de un compositor de música contemporánea, una diseñadora que hizo un show de circo y un montón de personas que han trabajado. Prontamente espero que también Cata Tello trabaje con nosotros. Así que sí, se siente algo potente en la unión de las dos disciplinas y Ujú, que nacen cosas nuevas en realidad, que es necesario. ujú. Aquí hay una pregunta del profe Pablo Ramírez, que lo tuvimos hace poco también de entrevistado, así que la voy a leer al tiro. Dice, según tu experiencia en la vida y en el trabajo, ¿en las personas se tiende a que la astronomía los lleva al arte o que el arte los lleva a la astronomía? A ver, de nuevo. En resumen, es que en tu A ver, experiencia, lo que tú has visto, ¿es la astronomía la que lleva a las personas al arte o será el arte que lleva a las personas a la astronomía? yo creo que es el arte, no sé, en verdad, tendría que pensarlo mejor. Sí, habría que pensar en eso. Es una buena pregunta, de hecho. Sí, Necesitamos tendría otro que capítulo pensarlo un poco. para eso. Pero, no, pero es que yo creo que, a ver, yo creo que el arte lleva a las personas a la astronomía. No, al revés. Lo Ah, ya. decidí. Ah, ok, muy bien. Sí. Perfecto. Es la astronomía la que lleva a las personas quizás más al arte, porque hay muy poco arte que se vincule realmente con la astronomía hoy en día. De verdad encuentro que es poco. No, no Ujú. hay como montones de cosas que sean de arte astronómico. Sí, y sí, por ejemplo, las imágenes de la astronomía, una foto de Júpiter, una foto de un cúmulo, una foto de una nebulosa, todos dicen, wow, esto es una obra de arte. Es una obra de Dios, o no sé si de Dios, pero de arte, ¿no? Claro, Como sí. las imágenes, los Es colores, algo. como es algo muy, muy hermoso y muy colorido, que también nos da un poco de emoción, de sentimientos, de cosas que nos hace encontrarnos con el universo. Yo creo que es la astronomía la que nos lleva más a algo artístico porque hace falta que haya más arte astronómico. Exactamente. Esa es mi respuesta para el Ya, profe. esa es tu. Muy bien. Perfecto. Bueno, sí, la verdad es que yo por lo menos me ha tocado ver que muchos grupos de científicos en distintas universidades donde he trabajado, donde he estudiado, hay varios que tienen su así como afición artística bien potente. Entonces, como que su segunda vida se va así como que son músicos o pintan. Creo que alguien había hecho también la diferencia entre que los matemáticos se dedicaban más a pintar y los físicos más a la música. No sé, cosas estadísticas así locas, pero sí, pasa harto que la ciencia, bueno, finalmente eso nos conecta mucho la ciencia con el arte, la curiosidad, la emoción. La ciencia es súper Sí. emocionante cuando uno la empieza a mirar así más de cerca. Así que sí. Bueno, aquí hay otra pregunta que me gusta mucho. Dice, ¿de dónde surge la magia de tus creaciones? ¿De dónde surge la magia de mis creaciones? Ujú, Eh, bueno, yo creo que y se junta un poco con la pregunta que me habías dicho como de inspiración, yo creo, ujú. que es como, eh, más que nada, yo me imagino, me enamoro de una imagen astronómica primero antes de pintarla, como Ya, que la veo y la guardo en una carpeta que tengo de posibles pinturas y ok. después la veo y la sigo viendo y me encanta verla. O sea, como solo mirarlo ya me da como una, no sé, una paz o algo. Ujú. Entonces, eso me gusta mucho poder retomar esas cosas y poder como inspirarme en eso que me nació cuando vi esa imagen, inspirarme en eso para poder pintarla. Y eso Claro, es lo que me lleva más que nada como a esta magia de crear las cosas. Y ahora, por ejemplo, estoy más llevándome un poco más por, no tanto como por lo que yo veo, sino que por lo que me gustaría como concretar como ya para difundir. Por ejemplo, hacer series como la que está acá atrás mío,
que Ujú. son series de planetas, de lunas, de cosas, que es para ir como avanzando también en ciertos como metas que yo me pongo. Quiero hacer una serie de esto, quiero hacer una serie de esto, otro, quiero hacer, no sé, ahí me pongo como un tema y voy desarrollando varias cosas. Exacto. Sí, bueno, yo también opino lo mismo en ese sentido, que tu magia no es solamente el arte o la obra en sí, sino que todo lo que haces alrededor de ella. Y las colaboraciones que logras y los lugares donde las llevas. Me acuerdo cuando Ujú. fuimos al colegio, allá ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Renca? No, sí, Renca, sí, Renca. Y también fue súper sí, especial estar ahí con los niños y que hablar del mural, hablar de galaxias, también se genera sí, algo muy, muy sí, mágico, diría yo, que no es sí, en verdad es solamente mágico. la obra. Ahí también yo me sentí muy Sí, mágica cuando la guía, la charla guía, o sea, la visita guiada, cuando yo hablaba de astronomía con tus cuadros, también me pareció una situación muy mágica, debo decir. Me sí. encantó. Es que hay una cosa que yo rescato mucho, que es como esta pertenencia de los astros, que a todo el mundo le gusta la astronomía y lamentablemente la mayoría de la información que hoy día encontramos de astronomía es astrología, porque uno llega y pone Sí. algo de astro y la pseudociencia a veces se gana un poco más esa cabida más que la ciencia misma. Mm, Entonces, por ejemplo, esa sensación, que es lo que dice José Massa, que somos polvo de estrellas, esa sensación de como entendernos con el universo, sentirnos parte de él también, nos hace que busquemos todo esto y busquemos como la astronomía y a cualquier persona les va a encantar y se va, no, no conozco a alguien que no le guste la astronomía, así es como que en verdad es un sentimiento como que lo vivimos todos, entonces es muy bonito reencontrarse con eso. sí, es verdad. Bueno, aquí preguntan por Instagram también si el arte astronómico debe ser siempre realista. ¿Qué crees tú? Yo creo que no. Yo creo que no, ¿por qué? Porque hay, sí, mucho arte astronómico basado en imágenes, basado en imágenes del telescopio Hubble, basado en imágenes varias de telescopios de acá y todo, pero lo importante es como el arte astronómico que pueda basarse en la ciencia, pero la ciencia que no llegue a tener imágenes. Por ejemplo, los exoplanetas. Las ilustraciones de exoplanetas o de exoestrellas, ¿no? Como otros tipos de estrellas. Eh, Esa, por ejemplo, yo creo que es súper interesante. Lo que podría ser una imagen, una representación realista eh, de lo que sería un exoplaneta, eso ya no es tan realista, ¿no? O sea, O llevarlo como sea, a tratar de ser algo realista, pero usando la imaginación y datos científicos. exacto. Y se puede como simular quizás el color de la atmósfera, de las superficies, se puede jugar quizás hasta con astrobiología, de cómo podrían llegar a ser las plantas, de cómo influencia la luz de la estrella y un montón de cosas que no sería realista porque nosotros no podemos verlo, pero Claro. podríamos llegar a jugar algo ahí. Yo creo que ese arte astronómico igual puede jugar, o sea, puede contar, ¿no? Pero también si la pregunta iba como a que uno pueda llegar y crear cualquier tipo de universo, cualquier cosa, yo creo que eso se puede llamar simplemente arte o space art, no sé, no sé si tan astronómico. Yo por eso trato de diferenciar siempre el arte astronómico y no así como solamente arte espacial, porque trato Ujú. de siempre vincularlo con algún contenido científico. Y eso obviamente, como dije, me hace aprender a mí y hace que yo al aprender pueda enseñar. Entonces eso es para mí muy importante. Creo que sí. Ya, eso que me gusta a mí también. Ah, me preguntan aquí cómo nació el seudónimo Animajo. Siempre preguntan eso. No sé, salió por ahí. Se le pregunté. Ya, voy a tratar de hacerlo corto. Ok. Eh, yo empecé a pintar graffiti hace mucho tiempo, donde mi seudónimo era Hop, de Esperanza. Le tuve que sacar una E porque me habían robado el nombre o algo así, y alguien ya ocupaba ese nombre. Entonces quedó como Hop. Pero también me preguntaban cuando iba a encuentros de graffiti y todo si Hop era por hip hop, cosa que tampoco era así.
Entonces Claro. nunca me sentí como muy identificada por el hub. Y de ahí empecé a buscar un nombre y ahí nació busqué, encontré de alguna manera el ánima, que lo saqué de un psicoanalista que me gusta bastante, que es Carl Jung, Ujú. que él habla sobre de distintos conceptos sobre el inconsciente y de esto nombra el inconsciente colectivo, por ejemplo, y también dentro de estos conceptos él nombra como el inconsciente eh, del hombre y el inconsciente de la mujer que habita dentro de uno. Y aquí Ya. nacen estos conceptos de ánima y animus. Ánima sería el Mm, inconsciente femenino que habita dentro de un hombre y animus sería como el inconsciente masculino que habita dentro de una mujer. Entonces es como, si lo simbolizamos, así como simbolismo, el yin yang, que es como mitad y mitad y tiene una pelotita del otro color, que es como la claro. que genera esta fuerza. Ujú. Eso, esa pelotita sería el ánima o el animus. También Ah, en otros sentidos, en otras como representaciones, el ánima también es como la fuerza del alma o el alma. Ánima también es alma ujú. en otros, por ejemplo, idiomas. Entonces también es la fuerza del alma, que es como lo que a ti te lleva a accionar, lo que te mueve, la fuerza que te mueve para que tú puedas hacer algo. Claro. Eso, Sí, de ahí viene bueno, eso supongo que es el origen de la palabra ánimo o animada, animación. sí, yo Tiene que creo, ser, sí. está todo relacionado, digamos. Bueno, aquí Sí. nos manda saludos el profe Pablo Ramírez, gracias. Nos dice, Uranito está muy entusiasmado, dice que el universo es arte, que sí, pertenecemos a las estrellas. Acá preguntan, ¿cuál es el objeto astronómico que más te gusta dibujar? Hasta ahora Júpiter, Júpiter. Ok, ahí está. Muy bien, ahí está la porque es muy respuesta, entretenido Júpiter. dibujarlo, en verdad. Es muy ¿Tú por- entretenido, es muy bonito y me gusta porque cada vez siento que voy puliendo y estoy dibujando lo mejor y es como, me gusta, lo encuentro, no sé, también un poco fácil quizás. ¿Ya? Y sí, No parece fácil, hasta estoy ahora segura. eso. Estoy segura que es fácil, yo Sí, no lo veo fácil. es súper fácil para mí. Ok, Pero Júpiter de hecho entonces. quiero hacer un taller próximamente de poder pintar Júpiter, porque lo encuentro súper entretenido y en verdad es muy entretenido jugar con Júpiter al momento de pintar, como las ondas que tiene, las tormentas y todo eso lo encuentro súper interesante, la paleta de colores, todo. Hasta el momento Júpiter me gusta bastante, aunque sí también me gustan mucho las nebulosas y todo eso. Mira, acá hay una Sí, sí. pregunta. Sí, acá hay una pregunta. Bueno, no, vamos a seguir con las anteriores porque tiene un poco de relación con esto. Un Ujú. poco más práctica, digamos. Acá nos preguntan con qué marcas de pinturas trabajas. Ujú. Bueno, la principal marca que tengo es la de Van Gogh, los óleos de Van Gogh, que es una marca de pintura que ocupo. También varios tipos de pintura en óleo, que Ujú. son de distintas marcas, la PB en verdad como que no tengo una marca favorita. El Van Gogh es una de las que, porque me compré hace un tiempo, bueno, toda la paleta y un blanco gigante y el que más me ha durado, entonces hasta ahora es el que estoy ocupando, pero no tengo como una marca favorita. Ujú. Sí ocupo los acrílicos Amsterdam ¿Ya? cuando pinto en acrílico y también pintura fosforescente, que esa es una pintura que mandaba a exportar de Estados Unidos. Pero el lugar donde la hacían quebró o algo así, así que ya no venden, pero ¿Por ya el encontré otro coronavirus? lugar que venden, así que no fue un poco antes, de hecho, Ah, como que ya. quebró antes, desapareció la página, desapareció todo. Oh, Así que ahora ya encontré otro lugar, de hecho, donde poder conseguir este tipo de pinturas que no se encuentran en Chile. Así que, y que varias gente me ha preguntado, de hecho, por ese tipo de pintura que brilla en la oscuridad. de hecho, podríamos introducir Pero, inmediatamente la pregunta. ¿Qué tipo de, ¿qué tipo de cosas haces con pintura fluorescente? Porque puede que no todo el mundo sepa. Eso ¿qué también es tipo de súper cosas? ¿Qué interesante. tipo de pintura? Sí, Ya, cuéntanos qué has hecho con pintura fluorescente porque me parece muy interesante lo que has hecho, pero cuéntalo tú. sí. Sí, bueno, esto fue un descubrimiento súper interesante para mí también.
el poder como, primero empecé a pintar estrellas en mi pieza, como todos los niños en su casa que pintan estrellas con pintura fosforescente. Y, y bueno, de ahí empecé a llegar a otras como a otras materialidades de la pintura fosforescente, ya no solamente este tarrito que vendían, sino que el spray y en otras cosas. Ujú, Entonces me dio mucho más como apertura a la técnica. Después de eso, bueno, lo primero que pinté fueron cúmulos globulares que brillan en la oscuridad, es decir, todo esto brilla. ujú. Entonces he pintado cúmulos globulares, también hice una doble serie para eso y Alma, en donde pinté una obra, un tríptico sobre la contaminación lumínica, que Mm, era como cómo afectaban las luces de la ciudad y todo eso. También con fosforescencia he pintado imágenes del observatorio ALMA, en donde trabajan con radiotelescopio, es como la luz invisible que ve el radiotelescopio, ¿no? Es como lo que ve lo que hay más allá de la luz. mm. Entonces también eso representaba eso en pintura fosforescente, planetas, lunas, cosas así. De hecho, ahora estoy empezando a preparar ya lo que sería toda esta serie de planetas y cosas así. Planetas, lunas, exoplanetas y exolunas, no sé cómo llamarlas. ¿Ya? Todas estas eh, ¿Y vas a usar bolas pintura rocosas, fosforescente también? sí, pero no en estos, porque estos ya Ah, están ya. en óleo. Pero ahora se viene una serie, de hecho hice una prueba que tengo acá, Mm, ya. que esta es solo una prueba de color. Ya. A mí no me gusta, Ah, pero pero no, no esto es pura importa. fosforescencia. Perfecto. O sea, si tú apagas las luces se vería brillante, suponiendo que tuvieras una buena Sí, cámara para mirar. puedo intentarlo, pero no sé si se Podemos va a ver. intentarlo, pero no sabemos. Como quieras, trata si quieres. Voy a intentarlo. No, Está con el no computador se ahí. ve. Cierra el computador o no. Voy a intentarlo. Ahí está oscuro. No, no se ve nada. No, apenas, se ve un poquitito. Sí. No, en realidad necesitamos una mejor No, no cámara se ve para ver nada. eso. Sí, de hecho con fotos se saca, pero Con un poco de tiempo de exposición, probablemente. sí, Yo, de hecho, tenía algunas fotos por ahí. Vamos a ver si las encuentro. quedé Ujú. muy oscura ahora. Sí, no, esa vez que llevaste esa exposición a la UDP también, estuvo genial. Estuvo Ujú, genial ahí, que ponías tus cuadros con la pintura, iluminada así fuerte un rato con unos focos, después apagamos las luces y sí, claro, no sé, pues la nebulosa de la cuadro de Alma de repente se transformaba en un disco protoplanetario que está efectivamente visto como en infrarrojo o en radio sí, y radio. aparecía así como la transparencia vista con Alma y así varias otras eh, imágenes del mismo estilo, así que también había como aprendizaje con el arte, muy emocionante en Sí, realidad, a mí me gustaba mucho. Extraño poder tener tus cuadros a la vista. sí, igual. Extraño Bueno, exponer. tengo De el hecho, mío por lo menos. se me De hecho, cayeron muchas exposiciones ¿sí? por el coronavirus. Ah, bueno, sí, sí, así es. Bueno, y sigamos con las preguntas. Ya. Eh, Dicen si acaso, ¿qué tan relacionadas están algunas obras de Kandinsky con el arte astronómico? Ujú, muy buena pregunta. ¿Conoces Kandinsky, me imagino? Sí, sí, no, no en profundidad, pero sí. Ya. Sí, es curioso porque para mí Kandinsky fue uno de mis, bueno, uno, no mi favorito, pero sí es uno de los referentes que tengo de como la teoría del arte más que como artista, más que su obra pictórica, es como la teoría que él logró, ya que hizo Ujú, muchas investigaciones sobre composición. Eh, y de esas como investigaciones que hizo libros, hay uno que yo leí que fue una de mis bases de estudios también cuando estaba estudiando arte, que es Punto y línea sobre plano de Kandinsky, que es solo teoría, en donde ujú, él habla obviamente de cómo se compone una obra.
Y en este como juego de composición, el peso visual, por ejemplo, es muy importante, y ya hablo como en arte general, no solamente en astronomía, pero para mí lleva muy directo, muy relacionado el arte astronómico por lo mismo, porque si tú pones, por ejemplo, un punto aquí pequeño y un punto grande en un papel, al tiro se da esa sensación de que el punto pequeño está más lejos. Mm, Entonces, esas cosas tan simples que él las definió y como las teorizó mm, artísticamente. Obviamente ya habían trabajado un poco antes de estos temas, pero él como la unificó toda, hizo un libro que es súper interesante, que es Punto y Línea sobre Plano. Y sobre eso también, por ejemplo, de hecho pueden, quizás se las vuelvo a compartir en un rato después cuando terminemos esto, es una foto del primer cúmulo que yo pinté en un cuadro enano que era así, que fue un estudio, y que ya, fue un cúmulo que Kandinsky en ese mismo libro hacía ese ejercicio de punto, de puntillismo, y ya. puso la imagen de un cúmulo globular. Entonces ese fue como realmente como el primer como arte astronómico que yo hice gracias al libro que yo estaba leyendo de Kandinsky. Ah, perfecto. Así que está súper relacionado en verdad, sobre todo por el uso de como círculos. Ujú. Representa como muchos círculos dentro de uno sobrepuesto con el otro, y eso da una sensación también muy universal de espacio, de perspectiva y un montón de cosas. Así que sí, tiene mucha Bueno, relación en verdad. de hecho hay otra pregunta también que tiene harto que ver con eso, y es ¿cómo logras que una pintura de una nebulosa se vea todo lo profunda y sutil que se ven en tus cuadros? Quizás nos puedas hablar un poco Ujú. también De la técnica. de la técnica. Sí. Bueno, para pintar el óleo yo ocupo una técnica que es la veladura, y es una técnica de como pintura muy transparente. Y eso es una técnica naturalista que se ocupaba desde esos tiempos, en donde la idea era poder representar a la naturaleza un poco como es, de manera como más fidedigna. Y ahí se llevó, por ejemplo, a a la conclusión de que las sombras no son negras ni tampoco grises, sino que son colores expuestos uno sobre el otro, y así una sombra en verdad no es gris, sino que solamente está un poco más oscuro el color que hay, pero no es un sin color. Entonces Ya. en eso, por ejemplo, yo tomé esta técnica Ujú. donde represento la imagen astronómica con la superposición de colores, la profundidad. Nunca pinto un cuadro negro inmediatamente y encima pinto la luna o un objeto, sino que el fondo siempre es la superposición de colores, de morado, azul, rojo, verde, cualquier color menos el negro, muchas veces para lograr generar esa profundidad. Y eso es lo importante de poder pintar con esa técnica, de poder generar profundidad, y después cuando uno pinta el objeto lo pone mucho más pastoso y menos diluido. Entonces también eso se genera como que se vea con más materia, y lo otro como mucho más como un mar que está ahí como flotando, no sé. Voy a Y esa como, mostrarles, sí, no, que voy a ya, mostrarles el cuadro, de hecho, que está en mi pieza, pero se los voy a mostrar en una foto del computador. Ey, para que sepa un poco de lo que sí, estoy hablando yo. La razón por la cual yo voy y le compro este cuadro a Silvana es porque me impresionó justamente todo el efecto del que estamos hablando recién. Sí, ese es mi cuadro. sí. Por ejemplo, en toda la parte negra de esa obra yo nunca jamás ocupé negro. Y sí, puede que ocupe mucho azul oscuro, un azul eh, ultramar, pero lo mezclo con un verde, con rojo, con morado, y no lo mezclo en sí mismo, sino que voy y hago, por ejemplo, una capa de ese azul, espero que se seque, y después va otra capa, entre medio hago estrellas, después va otra capa, y voy dando la, como la densidad de también el objeto en ese momento, y así voy también dando la profundidad. A mí eso me lo enseñó un profesor de arte, en donde yo pude aprender, y que a mí me impresionó mucho la técnica, porque él decía que en verdad el ojo, el cerebro quizás no lo entiende, pero el ojo traspasa estas transparencias y nota la profundidad de manera como innata. Mm. Entonces era de esta manera en que era bien hecha una profundidad. Y obviamente el universo, el espacio, el vacío que hay entre un objeto y otro astronómico es inmenso, es incalculable, quizás no sé. Entonces, no, para mí es como matar una obra si yo pinto negro de fondo y pinto encima el objeto.
Sí, y mucho más interesante, le da mucho más textura, le da mucho más color también el que de repente uno vea como unas sombras medias azules, moradas, y en vez de que vea directamente un negro fijo, a pesar de que Exacto. uno después le ponga el color del objeto. Pero es súper importante para mí generar esa profundidad y también por algo está esa técnica milenaria del óleo y de la pintura, no es como olvidarme de todo lo que ha pasado para poder yo representar porque se me da la gana de una manera, una obra, sino que hay que tomar valor también a todo el proceso que ha pasado el arte de técnica y de teoría también. Ujú. Así es. A Oranita le gusta también todo esto. Me gusta mucho los comentarios que están dejando, los estoy leyendo a pesar de que no pueda mencionarlos todos. A todo esto nos quedan menos de 15 minutos, así que vamos a Sí. continuar con las preguntas. Ya. Y bueno, otra pregunta también que me interesa mucho a mí es ¿por qué te interesaste por transmitir conceptos astronómicos en tu arte? Sí, bueno, yo creo que también se une a la otra pregunta que habíamos hablado, y es porque primero me interesa poder entregarle a la gente como estos conceptos para mí, desde que me empezó a gustar la astronomía, ¿Mm? eh, sino que empecé como a tratar de llegar a más gente, de hablar con gente del tema, de poder conversar con alguien en un café o en una reunión familiar en algo y nadie sabía nada, nadie conocía nada. De hecho, empecé a pintar astronomía cuando todavía no era tan en boca la divulgación como hoy, que ya hay muchos canales de divulgación científica Mm, astronómica aquí en Chile, pero en ese entonces no había casi nada. Habían como 4 páginas que eran como las de la universidad, era lo único que existía. claro. Entonces creo que sentía la necesidad de que más gente pudiera conocer todo lo que estábamos haciendo y también el de hecho de que estuviéramos en Chile, que era un país súper privilegiado astronómicamente por el estudio de los astros por los telescopios, era para mí necesario que la gente también se instruyera en astronomía y a lo menos quisiera tener esa como interés. De eso también nace el proyecto de pintar los murales en la calle de astronomía para poder como generar una expansión de conocimiento sin Ujú, que, para la gente que no siempre le gusta la ciencia, porque cuando uno hace charlas, las páginas de Facebook, de Instagram, que las sigue gente, es porque le gusta la ciencia. es verdad. Entonces yo quería llegar más allá, como a gente que no le guste la ciencia, a gente que no está acostumbrada a hablar de estos temas, poder entregarle a ellos ese como, a lo menos que se enamoren con una imagen para poder interesarse en esto, ¿no? Sí, Como ampliar y sí, también concientizar, no sé, hacer como más común que nos podamos hablar de que hoy día se iba a lanzar un cohete, por ejemplo, por ejemplo, sí. Sí, es verdad, que se eso iba. es un tema en divulgación que, claro, uno tiene en el público, no es tan difícil que a la gente le guste la astronomía, así que puede ser harto público, pero no son todos. Y claro, si a alguien de plano no le interesa o se traumatizó en el colegio con matemática, con física, no quiere saber nada, es difícil llegar, pero si se tropiezan con un mural tuyo y les encanta, ahí ya puede haber algo que cambie. Y no van a poder Sí. evitarlo si es que el mural está en su barrio. Ujú. Así que sí, toda la razón. Bueno, aquí nos quedan algunas preguntas, así que vamos a seguir. Bueno, una buena pregunta. Aunque aquí también la Cata Tello mandó una pregunta que me pareció interesante, la vamos a tirar al tiro. Dice, ¿crees que una visión quizás más creativa, entre paréntesis artística, podría permear el pensamiento científico para comprender el universo como aún no se ha hecho? Es decir, que el arte inspira la ciencia. Eh, yo creo que sí, yo creo que sí puede permear, como que hay una cosa que es muy necesaria siempre dentro de cualquier rama de investigación, que es la creatividad. Y yo creo que también los astrónomos, la gente que estudia, no los físicos, tienen que de alguna manera también ser creativos Sí, al momento de poder investigar. es Entonces, verdad. obviamente creo que sí, de alguna otra manera, pues,
permear, ¿no? Y también a mí me pasó, no sé si fue con ustedes o con un grupo de amigos que estábamos hablando, no sé, pues de agujeros negros, y yo les hice una pregunta y me quedaron mirando y me dijeron, nunca lo había visto de esta forma. Y yo así como, ¿en serio? Yo pensé, para mí era como algo súper natural pensar Claro. eso y como que tuve la oportunidad de preguntárselo a él que estudiaba agujeros negros y él me dijo, nunca lo había visto de esa forma, mira, lo voy a pensar. Y ahí fue como, en verdad quizás uno necesita también entablar más ese tipo de conversaciones y los cuestionamientos que para uno quizás es lógico, pero para el otro no. No ha tenido No, ese tipo de lógica que necesita para poder desarrollar o simplemente hace falta otra perspectiva para poder retomar una investigación o algo, como, o lo mismo, como dar ese impulso de creatividad. exacto. Bueno, de lo mismo se habla también en el ámbito de la astronomía inclusiva, pensando en personas con discapacidad visual, por ejemplo. También Ujú. ellos tienen otras soluciones distintas a las que suele tener una persona, un científico común y corriente, van a salir con otras ideas y eso, todo eso aporta. Realmente la ciencia se trata de eso muchas veces, de saber cómo plantearse el problema. Así que Claro. gracias, quizás haya un paper en Nature gracias a ti o algún premio Nobel de repente. Haría que mencionaran y bajo por Ojalá, ahí, yo creo. Yo creo que tiene que estar por mencionado. favor. Sí. Muy bien. Bueno, aquí viene una pregunta interesante. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? Ay, el futuro es incierto ahora. Bueno, sí, para todos, es verdad. Más a futuro Sí, puede ser no, peor. pero una de las cosas que me gusta mucho es como poder llevar la astronomía a la gente en las calles. Es un proyecto que no ha tomado tanta fuerza todavía porque no he podido lograr todavía pintar tanto, pero es Ujú. un proyecto que yo quiero seguir sí o sí adelante, que es el de los murales. El proyecto se llama Star in the Streets y es poder llevarlo a todo el mundo. Yo creo que me veo fácilmente viajando por cualquier lugar representando distintos puntos. De hecho, habíamos hablado también de poder representar estos mismos objetos astronómicos con escalas reales de distancia y cosas así, pero en la Tierra. Entonces puede que, no sé, pues pueda aquí pintar una galaxia y pinte una galaxia en España y esté como igual cierto tipo de distancia. Entonces puede ser interesante también llevar esa misma como arte tan científico a las calles. Creo que eso es una de las cosas más importantes que me propongo por ahora. Obviamente seguir con este tema de las series de cuadros y también la fosforescencia, que es algo que la he dejado durmiendo un rato porque me he estado tomando el tiempo de pensar bien, de analizar bien cómo usar las pinturas. De hecho, ahora encontré más técnicas para que se vea mejor y todo, entonces estoy como desarrollando la fosforescencia ahora para poder como que finalmente lanzar algo potente también en cuanto a eso. Yo creo que puedo definir fácil 10 proyectos que ya tengo en mente. Ah, muy bien. O sea, no, no hace falta, no, no estás carente de ideas. Eso es siempre No, importante. Si no, hace como falta un más montón de cosas. tiempo, hace falta más tiempo, no tanto ahora, pero igual sí, siempre tiempo, Sí, presupuesto, por supuesto. permisos y material. Así que, Es pero verdad. creatividad hay mucha, 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 mucha. De mi parte, yo sí, en verdad soy como, siento que soy como una máquina creativa. Me ponen dos ejemplos de cosas y yo en 10 minutos ya tengo un montón de cosas en mi cabeza. Así que, Es verdad. Ya, nos quedan 5 minutos, así que vamos a buscar quizás una pregunta. Mira, esto está relacionado. Por un lado, puede que sea la misma respuesta, pero ahí tú me puedes decir cuál o cuáles son tus sueños profesionalmente. Ya no tus planes, tus sueños. estar arriba de uno de los cohetes que hoy día iba a lanzar. Ok, Fácil. ok, tengo que Me llamar a Elon. encantaría, si es posible, Sí, Elon, por favor. sí, si es posible, aunque sea viejita, da lo mismo. Me encantaría dentro de mis sueños como persona y como artista también es poder llegar a mirar la Tierra desde fuera, Wow. o a estar en la Luna, o a irme a Marte, o a cualquiera de esas cosas. Y no es que no ame la Tierra, de verdad la amo, me encantaría vivir eternamente en ella, pero
siento esa necesidad también de como me encantaría poder ver la luna o salir de la Tierra simplemente. Es como ir a darme un paseo afuera a orbitar un rato. Creo que eso sería como un sueño. Ojalá se pueda cumplir. Y si no, bueno, tenemos harta imaginación para eso. Sí, es verdad. Bueno, si yo fuera multimillonaria, te pagaría el pasaje, porque estoy segura que después lo que saldría de eso sería maravilloso. Sí. Yo creo que debe ser súper potente para un artista, una experiencia así que te mueva la cabeza, así que te la dé vuelta. Sí, de hecho, Tienen que la salir un montón mayoría, de no la cosas de ahí. mayoría, ¿Mm? sí, pero muchos astronautas, de hecho, cosmonautas y astronautas después de retirados se ponen a pintar. Alan Bean, por ejemplo, es un De veras, astronauta retirado que murió el año pasado y tienes él razón. hizo puras pinturas eh, astronómicas, pinturas de su experiencia en la luna y todo. Entonces, obviamente, si ellos lo hicieron, obviamente que a mí no sé, yo creo que quizá me vuelvo científica al revés. Puede ser. Voy a llegar a estudiar física, No, astronomía. no, pero Oye, ya no. nunca se sabe. Yo he visto gente ahí cambiando de vida. Puede ser. Sí, no saben cómo, ya de repente ya están metidos en el doctorado, ya no pararon. Oye, aquí, bueno, hablan de este proyecto del japonés que iba a mandar gente a la luna. ¿Sabes algo de eso? Porque obviamente Silva no sabía, pero no sé en qué está eso ahora. Sí, sí, yo sabía, de hecho, como que intenté postular en algún momento, pero nunca se abrieron las postulaciones ni nada, fue algo muy extraño, ¿verdad? Y como que quedó muerto porque ahora como que están sacando otros proyectos y no se ha hablado nada de eso, entonces, en verdad, no sé. Igual era solo un artista de todo el mundo y en eso obviamente uno tiene que ser muy mediático, ser muy bueno o que simplemente te vean. Claro. Entonces, igual, en eso hay competencia, hay gente en otras partes del mundo que está haciendo lo mismo que yo, y aquí también en Chile, entonces como que en verdad, si dan un boleto gratis para irse a la luna, ¿quién no lucharía por ese boleto? Y lo echaría mal, así como, con violencia. Sí. Oye, Yo acá, no, soy como más pasiva. ya, así como veneno nomás, no, no, ningún hachazo. Sí, de a poquito. Muy bien. Pregunta, bueno, creo que alcanzamos a responder esa pregunta. Tu experiencia con los eclipses, justamente hablando de de la experiencia y el arte. Sí, fue increíble. Bueno, increíble, porque tuve la prioridad, no sé, de poder ir a verlo junto con Roberto Antesana, que es un astrofotógrafo. Entonces estuvimos en el punto cero a 1700 metros de altura. De hecho, veíamos a lo lejos la silla y por el otro lado veíamos a Paranal. Veíamos todo el mar, veíamos la cordillera de la costa hasta la cordillera de los Andes en el mismo punto. Y Wow. en verdad fue increíble, increíble. Algo que yo no puedo definir matemáticamente perfecto, hermosamente también de cómo no solamente matemáticamente perfecto, sino que los colores que tenía era un arco iris, pero en todo el cielo. Para mí no es la oscuridad, fue todo lo contrario. Era un No, arco iris, era una sensación muy extraña, o sea, estaba la corona, el sol tapado, tenía como esta óvalo abajo de sombra, pero todo lo que había por alrededor iba como por el lado de acá iba colores azules, verdes y por el lado de allá iba rosados y morados. Y eso duró 2 minutos de arcoíris en el cielo, un par de estrellas cerca del eclipse, increíble. Yo lloré todo el eclipse, no paré de llorar hasta un par de rato después y espero algún día poder representar eso en una pintura, pero me ha sido difícil como tratar de entender bien cómo lo puedo hacer, porque eran demasiados colores, entonces como tampoco quiero intentarlo y que no me quede, eso me frustra, entonces como, claro. you know, me voy a dar el tiempo porque ya tengo el cuadro ahí listo como en blanco para pintarlo, pero tengo que tomar mucho tiempo para poder tratar de representar, porque no he visto ninguna foto, ninguna Oigan, pintura, nada tres que... segundos, 3 segundos. Así que